El luchador que alguna vez pretendió reemplazar a Ryu como protagonista hace su reaparición en Street Fighter VI. Solo que, por lo visto en el tráiler, el público no parece muy entusiasmado. Sin embargo, su regreso no es casualidad, ni mero capricho. Más bien, puede que sea una de las piezas más importantes de la saga. Street Fighter siempre se ha tratado sobre evolución, no solo sobre técnicas, combos o sistemas de juego, sino sobre qué significa crecer como peleador. Durante años esa idea estuvo personificada en una sola figura, Ryu, el guerrero errante, el arquetipo del luchador que busca perfección a través del combate. Pero a finales de los 90, Capcom tomó una decisión arriesgada. No quiso refinar esa idea, quiso reemplazarla. Street Fighter 3 no fue pensado como una simple secuela, fue concebido como un punto de quiebre, una nueva generación y sobre todo, un nuevo protagonista. Pero antes de comenzar a recordar su turbulento debut, primero hay que entender, ¿quién es Alex? El equipo de Capcom sentía que la fórmula de Street Fighter 2 había llegado a su límite, no en popularidad, sino en identidad. Dicho por el propio Funamizu, esto era principalmente notorio en el aspecto gráfico, así que había mucha presión por renovar la franquicia y crear nuevos personajes, lo que incluso provocó que el desarrollo de la tercera entrega tomara más tiempo del esperado. Tomoshi Sadamoto, productor de Street Fighter 3, explicó en entrevistas que la intención no era hacer Street Fighter 2 otra vez, sino construir algo que se sintiera como una ruptura generacional real. Por eso, en las primeras etapas de desarrollo, Ryu, Ken y Chun-Li no estaban contemplados. El plan era presentar un elenco casi completamente nuevo, y ese elenco necesitaba un rostro principal, una nueva leyenda. Hidetoshi Ishizawa se unió al equipo como principal diseñador del juego y estuvo presente en las 3 iteraciones de Street Fighter 3, solo que en una entrevista reconoció que en ese entonces desconocía el concepto del juego como tal y que iba aprendiendo en el camino, lo que llevó a muchos experimentos. El diseño de Alex estuvo a cargo de Akiman, quien ha comentado que, a diferencia de protagonistas anteriores, Alex no debía sentirse elegante ni espiritual, debía sentirse físico, pesado, terrenal. En ese entonces, la lucha profesional estadounidense estaba en uno de sus picos más altos de popularidad, y Capcom quería que su nuevo protagonista reflejara esa fuerza que dominaba la cultura popular occidental, por lo que Alex estaba inspirado en el luchador más exitoso del momento, Hulk Hogan. Por eso se arranca la camiseta antes de combatir, un gesto bastante distintivo. De hecho, su estilo de pelea también refleja esta influencia. Hasta su famosa introducción contra Hugo en Third Strike hace referencia al enfrentamiento entre Hulk y André el Gigante, quien por cierto sirve de inspiración para Hugo. Y de hecho, en Street Fighter VI, Kenny Omega se encargó de hacer la captura de movimiento. En diseños previos, se pensaba que Alex fuera un oficial de policía quien también fuera luchador profesional. Akiman decidió ponerle estas características marcas en el cuerpo como referencia a Devilman, y este hecho queda reafirmado en su skin de Street Fighter V, donde lo vemos con esta apariencia. O en el reciente tráiler de Street Fighter VI, donde el presentador lo anuncia como Dark Devil. Su estilo se caracteriza por avanzar agresivamente y atacar de frente, aprovechando su gran potencia física. Es capaz de causar un daño considerable con pocos golpes bien colocados. Y aunque básicamente es un grappler y su mayor fortaleza reside en los agarres, a diferencia de otros personajes, Alex puede forzar situaciones de cercanía y, una vez adentro, ejecutar agarres devastadores que cambian por completo el ritmo del combate. Muchos de sus ataques pueden encadenarse, lo que aumenta la presión sobre el oponente. A media distancia no es veloz, pero tiene gran alcance, por lo que puede controlar bien su espacio. Y esto es lo que lo distingue de un grappler convencional. Incluso Capcom llegó a catalogarlo como un Power Fighter. Y es que no es un artista marcial tradicional, es un peleador que impone su presencia.
Y aunque todos conocimos a Alex por primera vez en Street Fighter 3, en el orden real de la historia, él ya llevaba tiempo peleando. Cronológicamente, Street Fighter V ocurre antes del 3, por lo que podemos decir que esta es la primera aparición de Alex en la trama. Ono explicó que fue omitido de la cuarta entrega debido a que no era popular en Japón. Sin embargo, más adelante, Capcom USA reveló que tras una investigación, sus datos indicaron que en América sí era muy popular, por lo que decidieron, ahora sí, incluirlo en la quinta entrega como DLC. Aquí vemos a un Alex distinto al que todos recordamos. Sigue siendo fuerte, sigue siendo impulsivo, pero todavía no ha sido quebrado. Vive en Nueva York y entrena en el gimnasio de Tom, amigo de su padre y actual figura paterna, quien por cierto es un exmilitar que practica artes marciales mixtas y es un reconocido instructor de primer nivel. Suele ausentarse porque viaja regularmente a una base militar para dar entrenamiento, aunque se retiró temporalmente debido a cierto incidente que lo dejó severamente lesionado. También está Patricia, hija de Tom, a quien Alex considera como su hermana menor. Y aunque en este punto no se sabe mucho sobre el pasado de Alex, en comentarios oficiales de Capcom solo se menciona que no se sabe si es hijo único, lo que puede sugerir que podría tener hermanos. Solo que el libro All About Street Fighter New Generation menciona detalles interesantes como por ejemplo que Alex quedó huérfano muy joven o que Patricia es apenas 4 años menor que él, y también se destaca que su verdadera identidad sigue envuelta en misterio. En retrospectiva, el cómic de Udon Street Fighter Unlimited nos muestra el funeral del padre de Alex, donde precisamente Tom lo acompaña y lo lleva al gimnasio, donde le explica que la lucha y el entrenamiento físico le ayudaron demasiado a sobrellevar tiempos difíciles, por lo que esto también podría ayudarle a él. Así que todo lo que sabe Alex sobre lucha es gracias a Tom. Y volviendo al juego, aquí se hace referencia a que aparentemente tiene 17 años. Sin embargo, Nakayama aclaró que aunque ahí dice que tiene 17 años, en realidad es un poco mayor. Se gana la vida a base de trabajos ocasionales y es aficionado a la mecánica automotriz, y le encanta hacer las cosas por su propia cuenta. En esta entrega lo vemos como alguien con potencial pero sin dirección clara. Participa en peleas locales, circuitos menores y enfrentamientos donde la fuerza todavía parece ser suficiente. Aunque aparenta ser rudo y brusco, tiene un fuerte sentido del honor y una determinación inquebrantable. No se deja intimidar fácilmente y siempre encara el combate de frente confiando en su fuerza bruta, su resistencia y su estilo directo. Es honesto y sencillo, aunque no es muy bueno expresándose con palabras, lo que a menudo lo mete en problemas. No conoce a Gil ni a la sociedad secreta, y no sabe que está a punto de entrar a un escenario que lo va a sobrepasar. En su trama conocemos a Patricia, quien le lleva un correo sin saber que se trata de una trampa. Alex cae dormido y es capturado por Fang, quien pretende usarlo como sujeto de experimentos, por lo que lo obliga a pelear con clones de otros peleadores. Y uno de ellos es un clon de Ryu, mismo que logra hacerle una profunda herida en la mejilla. Sin embargo, Alex es tan violento que casi destruye el laboratorio, por lo que Fang cancela todo experimento y lo devuelve a su hogar. Alex despierta aturdido, creyendo que todo fue un sueño, pero cuando Patricia le menciona la cicatriz en la mejilla, es cuando se percata de que fue realidad. Esto explica por qué comienza a usar el maquillaje en el rostro, ya que está ocultando la cicatriz. Alex vuelve a lo cotidiano, peleando en combates ocasionales, pero nunca sale de Nueva York. Dicho por Nakayama, esa es la razón por la cual su historia en Street Fighter V termina justo después de estos eventos. En este punto, hay una obra que ayuda a entender mejor su mentalidad, y no se trata de un juego. Aunque se ha dicho que los cómics de Udon no son del todo canónicos, estos han servido para conectar algunos cabos sueltos de la trama original, dándole más sentido, y de hecho, es posible ver cómo varios elementos mostrados en los cómics cobran más fuerza en Street Fighter VI. Empezando por el cómic Super Street Fighter Volumen 1, el cual sirve de puente entre Street Fighter V y 3, podemos ver a Guile visitando a Tom, a quien se refiere como viejo amigo, y lo visita para que le ayude con una investigación, aunque no se dan más detalles. Más adelante, Alex confronta a Guile porque se ha perdido todo rastro de Tom, y le reclama que lo haya hecho volver a trabajar para el ejército.
Tras una aguerrida pelea, Guile logra tranquilizarlo y comienza a contarle sobre dicha investigación que hacen sobre la sociedad secreta, asunto en el que ya habían trabajado juntos tiempo atrás, y en la que, por cierto, Tom pierde a todo su equipo, razón por la que abandonó el ejército. Pero ahora Guile tiene información, al parecer un mensaje de Tom, que le dan pistas importantes en este asunto, y donde además menciona que dicha sociedad ha capturado a Ryu. En el cómic Super Street Fighter Volumen 2, Guile, Alex y Dan, con la ayuda de esta información de Tom, logran infiltrarse y confrontan a Bison, Yuri y Urien, quienes transportan al recién capturado Ryu. Aquí hay demasiado contexto y suceden muchísimas cosas, al grado de que se convierte en una auténtica batalla campal. El asunto es que Ryu despierta el Satsui enojado y Akuma se convierte en Oni. Y durante este terrible combate llega Guile, quien sin esfuerzo alguno derriba a los dos. Es aquí donde Alex ve a Guile por primera vez desde aquella ocasión que derrotó a Tom, por lo que lo ataca sin pensarlo. Pero Guile es demasiado poderoso y lo congela. Además, le revela que su encuentro estaba predestinado y que el rol de Alex es mucho más importante de lo que él siquiera se imagina. En Street Fighter 3 New Generation, Alex entra al torneo organizado por Guile. Es aquí donde se explica el evento que define su arco. En el manual del soundtrack de Street Fighter 3 se dan más detalles sobre cómo alguien rubio derrota brutalmente a Tom, dejándolo muy lastimado. Lo que deja a Alex muy impresionado, ya que admira demasiado a Tom por considerarlo el hombre más fuerte, razón por la que no podía aceptar que llegara alguien y lo venciera tan fácilmente. Así que decidió ir tras ese hombre rubio para enfrentarlo y obtener respuestas sobre cuál era el verdadero significado de ser fuerte. Solo que aquí no sabía que se trataba de Guile. Y es que no se dan más detalles, no se menciona nada sobre su característica piel azul y rojo, pero Sadamoto aclaró que Guile no siempre tuvo ese color de piel. Dato que se confirma en el cómic Street Fighter Unlimited, donde se explora el pasado de Guile en el evento de selección de la Sociedad Secreta, donde por cierto se le nombra líder. Por lo que ahora la motivación de Alex deja de ser crecimiento personal, ahora busca respuestas. Le promete a Tom que lo vengará y se esforzará al máximo por lograrlo. En el torneo y a través de los combates, Alex aprende una dura lección. Creer en la propia fuerza y seguir adelante sin perder el rumbo puede ser tanto una bendición como una carga. Al mismo tiempo comienza a vislumbrar la verdadera naturaleza del mundo de las peleas callejeras. Aquí Capcom presenta a Alex como el protagonista absoluto, no como el más sabio, ni el más técnico, sino como el más humano. Así que a lo largo de New Generation y Second Impact, se muestra a un protagonista que avanza, pero no entiende del todo por qué está peleando. Como dato curioso, podemos notar que en el tráiler de Street Fighter VI se hace esta clara referencia a la intro de Second Impact, solo que se reemplaza a Hugo por André. Por otro lado, Alex y Ken son los únicos personajes estadounidenses en el juego, pero solo Alex habla inglés. En Third Strike gana todos los combates y de nuevo enfrenta a Guile, y esta vez lo derrota, pero esto no parece responder sus dudas como él esperaba. En su final, vemos que es derrotado por un luchador muy poderoso, y él no tuvo ni siquiera posibilidad de contrarrestar sus ataques, solo que esta vez algo cambia. Alex no reacciona con rabia ni exige revancha, no se quiebra, sino que acepta la derrota. Su rival lo anima a mejorar sus habilidades y buscar adversarios dignos. Alex comprende que, para descubrir quién es realmente, debe enfrentarse no solo a otros luchadores, sino también a sí mismo. Con ese propósito, decide cancelar sus planes que tenía con Tom y Patricia y comenzar un viaje por el mundo en la búsqueda de peleadores fuertes para seguir descubriendo qué es lo que realmente significa ser fuerte. Por primera vez entiende que la fuerza física no es suficiente.
Su historia no termina con una victoria, termina con conciencia, aunque su viaje apenas comienza. El manga Street Fighter 3 Ryu Final funciona como pieza de transición. Capcom ha reconocido esta obra como coherente con la visión de Street Fighter 3, aunque algunos eventos específicos no sean canónicos al 100%. Aquí, Alex no es el protagonista, pero cumple un rol muy claro. Es el reflejo opuesto de Ryu. Mientras Ryu busca equilibrio y control interno, Alex busca confrontación directa. Quiere medir fuerzas, quiere saber quién es más fuerte. Ryu pelea para entenderse, Alex pelea para afirmarse. Y este conflicto de filosofías lo vemos constantemente en esta obra. Aquí aparece justo después de haber perdido una pelea contra un oponente bastante fuerte, en esencia su final de Third Strike. Esta vez se le nota sereno y tranquilo. Aquí enfrenta a Ken y durante el combate, Alex le explica que estaba lleno de ira y buscaba vengar a Tom. Él sentía que de eso se trataban las artes marciales. Estaba convencido de que la violencia era la única respuesta. Pero al final, tras haber sido derrotado por aquel luchador poderoso, descubrió que todo aquello que pensaba en realidad solo se trataba de ira descontrolada sin sentido. Ahora sabe que debe haber un propósito, solo que aún no tiene la respuesta. Entonces, Ken le revela que ese oponente contra el que perdió era Ryu. Tras el combate, Mel, el hijo de Ken, le entrega la emblemática cinta de Ryu, y Ken le dice dónde puede encontrarlo para devolvérsela. Alex va a las ruinas del templo Shuyaku, donde en efecto se encuentra con Ryu. Alex le pregunta si tiene el mismo espíritu de lucha que él, a lo que Ryu le responde que debe encontrar la respuesta por sí mismo. Este diálogo puede servir para explicar el por qué Alex fue elegido como protagonista de la tercera entrega, ya que el propio Ryu le llama la siguiente generación. En Street Fighter Unlimited se continúa la trama de Super Volumen 2, y además sirve de puente entre Street Fighter 3 y todo lo que le sigue. Aquí Alex confronta a Hagar por error, ya que considera que forma parte de la sociedad secreta. Pero Hagar termina por derrotarlo y demostrarle que está equivocado. Su travesía por encontrar a Tom lleva a Alex y compañía hasta España, donde van en busca de Vega, quien ha estado trabajando para la sociedad secreta, y que además mantiene cautiva a Chun-Li. Tras liberarla, confrontan a Vega, pero son emboscados por una oleada de unidades 12, mismas que son extrañamente desintegradas al momento que Alex las toca, lo cual resulta bastante confuso. Es el momento en que Urien, quien por cierto los monitoreaba, se percata que Alex es muy especial. En cierto punto vemos a todos los luchadores llegar al torneo organizado por Gil, y a Alex que lo confronta de nuevo, pero esta vez diciéndole que todas sus mentiras quedarán expuestas. Aunque Gil lo sorprende diciéndole que si desea respuestas, sería mejor que le preguntara a su fuente. Es cuando Tom se acerca y sorprende a todos porque pareciera que está acompañando a Gil tranquilamente, en lugar de estarlo investigando. Ya en privado, Tom le habla de que al estar en esta investigación y ver más de cerca a la sociedad secreta, ahora entiende mejor que en realidad puede que sea la verdadera solución a los problemas de la humanidad, y cómo ciertas declaraciones de Gil lo hicieron cambiar de opinión. Se lleva a Alex a una galería donde le muestra uno de sus mayores descubrimientos, y se trata de una pintura que lo hizo pensar que quizá todo este embrollo no parece ser mera coincidencia. También a lo largo de este cómic se muestra que Urien no está de acuerdo con la ideología extremista de Gil, por lo que decide pedirle ayuda a Alex y le explica todo sobre su pasado. Aquí se revela la mayor conspiración de todo el universo Street Fighter.
De entrada le explica que los tres, Alex, Urien y Gil, comparten la misma sangre al ser descendientes de dicha sociedad secreta, y le habla de que hace muchos años hubo un grupo de renegados que fueron condenados al exilio, solo que mantuvieron cautivos algunos de estos renegados por considerar que tenían un ADN excepcional, y así poder usarlos para preservar la pureza de su pueblo. Pero durante ese caos, es posible que alguien puro se fuera con los exiliados, y Alex parece ser descendiente de ese alguien. También le muestra cómo es que Gil se propone a llevar a cabo su plan de purificación usando el sistema Bliss con la ayuda del Satsui enojado de Ryu, y así acabar con todos aquellos quienes no sean dignos. El problema es que la máquina solo puede ser controlada por medio de una corona, misma que tiene un sistema que detecta el ADN del portador, por lo que solo funciona con Gil. Este sistema lo diseñó Urien, y es el mismo que le puso a las unidades 12 como sistema de seguridad. Y al ver que estas unidades reaccionaron con Alex, pudo percatarse que Alex tenía ese ADN. Finalmente hacen una alianza para detener a Gil, quien por cierto ya había logrado hacer que Ryu despertara su Satsui enojado. Urien roba la corona y se la da a Alex, quien la usa para direccionar todo el poder acumulado por Bliss y destruir a Gil. Solo que el espíritu de este vuelve y se apodera de Alex. Un efecto similar al que podemos ver en el final de Gil en Street Fighter 3, donde toma a Alex y lo transforma en alguien similar a él. Todos los peleadores del torneo deciden tratar de detenerlo, pero es demasiado poderoso y termina derribando a todos, incluido al propio Tom. Pero Ryu logra controlar el Satsui enojado, ataca a Alex con un devastador Shungokusatsu y logra separar el espíritu de Gil. Alex se recobra la razón y destruye la corona poniendo fin a toda esta conspiración y salvando así a toda la humanidad. Alex también tiene apariciones en otros juegos. En Tatsunoko vs Capcom es invitado a formar parte de la organización secreta Galactor, pero rechaza la invitación, aunque cuando escucha que dichos reclutadores menosprecian a Ryu, se enfurece y los ataca. Esto sugiere que los eventos de Tatsunoko vs Capcom suceden después de Street Fighter 3, aunque no son canónicos. Por otro lado, estaba planeado que apareciera en el cancelado Capcom Fighting All Stars, y aquí lo vemos con esta chamarra de piel, misma que usa en su final de Street Fighter 3. En Capcom Fighting Evolution tiene una aparición no canónica, sin embargo vemos que en su final usa este atuendo, mismo que apareció en un flyer de New Generation. Tuvo un cameo bastante peculiar en SNK vs Capcom Match of the Millennium. El juego originalmente es de la Neo Geo Pocket Color, y si lo pones en una consola regular, el juego no funciona. En su lugar verás mensajes de error protagonizados por distintos personajes de ambas compañías, y tiene bastantes variantes por cierto, pero solo en la versión japonesa estos mensajes son diálogos entre los personajes. En una de ellas verás a Alex con K-Dash. Aquí, Alex se queja de no haber aparecido en el juego, y K-Dash trata de consolarlo. De hecho, también lo vemos en Card Fighters. También lo vemos en el escenario de Nairobi en CVS 2. Y en el escenario de Half Pipe de Street Fighter Cross Tekken, lo vemos en un anuncio publicitario con el texto I'll be back. Edge de Rival Schools habla de ser Main Alex en Street Fighter 3,
Y en Street Fighter V, Akira menciona que tiene un amigo que es fan de Alex, por lo que es probable que se refiera a Edge. Se sabe que ha ganado 3 torneos del BEF, derrotando al propio Balrog como se ve en este arte promocional. Al segundo luchador que derrotó fue Gerald Golby, y aunque solo se menciona por nombre, en realidad estuvo frente a nuestros ojos todo este tiempo en Street Fighter VI. En el modo World Tour hay un torneo en el estadio Hagar donde lo enfrentas directamente, así como también a Andrea, quien vemos en el trailer. Por lo que hemos visto, todo indica que Alex no solo es un personaje notorio desde su aparición, sino que sigue siendo relevante hasta nuestros días. La sexta entrega está construida sobre legado, identidad y evolución, y en este contexto, la generación de Street Fighter 3 vuelve a cobrar fuerza. De hecho, el modo World Tour se trata de un viaje por el mundo para enfrentar a todo tipo de peleador en búsqueda de saber qué significa ser fuerte, lo que hace referencia a la búsqueda de identidad de Alex. Básicamente estamos viviendo su aventura, por lo que su aparición en esta entrega no es mera coincidencia, y seguramente será un gran aporte para la trama del juego. De hecho, vemos que su nombre usa la misma fuente que New Generation. Y en el cierre del cómic Street Fighter Unlimited se le muestra en un combate regular. La arena luce parcialmente vacía, con un público no muy satisfecho, tal cual se ve en el trailer. Tom y Patricia tratan de animarlo diciéndole que todos deben empezar desde abajo. Es aquí donde se reencuentran con Guile, quien lo visita para asegurarse de que Alex no haya vuelto a tener ningún indicio del poder de Guile o algo relacionado con la sociedad secreta. Pero esta conversación es interrumpida por el propio Hagar, quien va en busca de Alex para que le ayude a limpiar Metro City. Durante años, Alex quedó atrapado entre 2 eras de Street Fighter. Nunca fue un protagonista terminado, fue un proceso. Y quizá su regreso en Street Fighter VI no es para demostrar que él es el más fuerte, sino para demostrar que sigue avanzando.